Bueno, hermanos, vamos a continuar con el mensaje que comenzamos la última vez. Vamos a seguir con esta parte de la doctrina de Jesucristo. Habíamos hablado de la muerte, de la resurrección y ahora seguramente entraremos en la etapa de la ascensión del Señor. Vamos a hacer una corta oración y después vamos a terminar este mensaje. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por el Señor Jesús, por esa etapa final de su vida que realmente fue una demostración gigantesca de su amor para con nosotros. Gracias, Padre, por Cristo, gracias por su obra allí en la cruz y gracias porque está preparando lugar para nosotros allí en el cielo. Gracias, queremos aprender más de ti y conocer más a Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el último mensaje habíamos hablado de todo el camino final. Lo vemos al Señor cargando su cruz, estuvimos mirando un poco todos esos momentos finales. Él cuando encomienda a su madre al apóstol Juan. Después vemos esa conversación allí en la cruz con dos malhechores, lo que sucede, y ahí el Señor sigue derramando de su amor, porque uno podría pensar con todo lo que él vivía, sentía, uno puede pensar no era el momento, pero evidentemente el Señor hasta su último momento antes de la crucifixión o antes de la muerte en la cruz estaba rescatando un alma. Bueno, después el Señor es sepultado, recuerdan que habían puesto guardias en la tumba y se produce la resurrección del Señor. Después se acuerdan que quedamos en aquel relato de esos seguidores de Cristo que iban camino de Emaús y el Señor se les acerca. Allí hay toda una conversación que tienen e incluso se queda a comer con ellos hasta que en un momento Dios le abre los ojos, es decir, lo comienzan a distinguir o se dan cuenta de con quién habían hablado durante todo ese tiempo y el Señor se desaparece de sus vistas. Esos seguidores vuelven rápidamente a Jerusalén, no estaba muy lejos, pero hacen esos kilómetros muy entusiasmados para contarle a los apóstoles que el Señor se le había aparecido en el camino. Y bueno, y ahora vamos a ver el momento donde el Señor, ya resucitado, se le aparece a los discípulos, por lo menos en la primera oportunidad. Este relato está en Marcos 16, versículo 14 al 18. Dice la palabra: incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos, los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después de que resucitó. Allí uno dice, ¿cómo puede ser que si el Señor lo había anticipado, había dado detalles de cómo iba a ser ese momento final, cuando sucede todo aquel momento milagroso de la resurrección del Señor y las apariciones, ellos, por lo menos algunos de ellos, dudan mucho? Versículo 15 dice, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos idiomas, podrán tomar serpiente en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Uno dice, bueno, pero esto no sucede en todos lados o en estos tiempos, aunque algunas de estas maravillas sí
podemos pensar que suceden, en realidad lo que tenemos que decir es, ustedes imagínense que comenzaba este mensaje de salvación de parte de Dios y era necesario que a las palabras que los apóstoles y los seguidores de Jesús digan y prediquen, necesitaban señales claras de que realmente esto era una gran verdad acompañada por milagros y señales de parte de Dios. Porque en aquellos tiempos, como ahora también, había muchos engañadores. Bueno, ahí está el primer momento que se le aparece a sus discípulos. Después hay otra aparición a los discípulos que se relata en San Juan 21, del 1 al 14. San Juan 21, del 1 al 14, dice: más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, el que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron de la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Ellos habían vuelto a su actividad normal, la mayoría eran pescadores y contrariamente a lo que uno puede suponer, gente que estaba en el tema, no habían podido pescar, pero evidentemente allí se estaba desarrollando una idea de Dios, un plan de Dios. Entonces el Señor estaba allí en la costa, y ellos no veían quién era porque era al amanecer, todavía no había mucha luz. Les preguntó: amigo, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces les dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros, versículo 8, se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de peces hasta la orilla porque estaban solos a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a las brasas y pan. Miren qué detalle, ¿no? El Señor va a hacer su aparición aquí nuevamente. Hay esta cuestión de una especie de situación con la pesca. Él les indica, y una vez más de las tantas veces que uno ha podido leer en la Escritura, una vez más el Señor que controlaba la naturaleza, controlaba los demonios. Bueno, el Señor, que es el Señor de señores, les indica que tenían que tirar su red hacia un lado. Uno puede decir: ¿cómo podía adivinar que allí había peces? Lógicamente, nadie puede adivinar, pero el Señor sí sabía. Bueno, la cosa que ellos llevan toda la pesca que habían logrado allí en la indicación del Señor hasta la playa, bajan todos. Y el Señor, no sabemos cuándo y en qué momento, pero había preparado comida para ellos. El versículo 10 dice: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. 153 pescados. ¡Wow! ¡Qué importante! Ahora, dice versículo 12, acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús
le sirvió el pan y el pescado, esa fue la tercera vez que se le apareció a sus discípulos desde haber resucitado de los muertos. Y el Señor eh, quería asegurarse que nadie tuviera dudas, porque, claro, la gran mentira del enemigo era eh, decir, eh, decir por todos lados, hacer creerle a la gente que, bueno, el cuerpo había desaparecido, que sus discípulos lo habían robado, como se dijo en un primer momento, y él se encarga puntualmente de aparecerse varias veces para que no haya ningún tipo de dudas a los discípulos y a muchas personas para que no haya duda que él realmente había resucitado. Bueno, seguimos en San Juan 21, a partir del versículo 15, vamos a ver otra situación que el Señor resucitado vive con sus apóstoles. Dice, después del desayuno, versículo 15, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez me quieres. Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimentas mis ovejas. Y uno queda impactado con esta conversación porque, claro, no podemos olvidar que hacía algunas horas, algún tiempito no muy largo, el mismo Pedro extrañamente, porque la verdad es que nos sorprende a todos, había negado al Señor y el Señor se lo había anticipado. Y claro, y ahí estaba con los discípulos y el Señor se encarga de alguna manera de recomponer su relación con él, con Pedro, y lo respalda. Esto es importante, hermano, lo respalda. De ahí podemos sacar una lección. Cada vez que nosotros le pedimos perdón y recomponemos nuestra situación con el Señor vuelve a respaldar nuestra vida, vuelve a usarnos para su gloria y su honra, así como sucede con Pedro, porque después vamos a ver, está en el relato de Hechos de los Apóstoles, eh, Pedro y su primera predicación, todas las personas, las miles de personas que reciben a Cristo y el comienzo de la iglesia, realmente con miles de personas. Y es el mismo Pedro que había negado al Señor y es este Pedro que ahora el Señor eh, está volviendo, respaldando, volviendo a la comunión. Versículo 18, te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús le dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaban el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, quién te va a traicionar? Pedro le preguntó a Jesús, Señor, Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Allí le está dando una lección. Pedro, en vez de observar su vida y su responsabilidad delante de Dios, está haciendo una indicación respecto a Juan, que venía allí atrás, y el Señor lo ubica nuevamente.
Versículo 23, así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría, pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Él solamente dijo, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Le había dado una especie de lección, fue una expresión que utilizó el Señor para que Pedro fijara su mirada y ubicara su vida y su devoción al Señor y no mirara a los demás. Ese discípulo, versículo 24, es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro y sabemos que su relato es fiel. Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Este es un detalle que Juan se encarga de registrar en la última parte de su evangelio. Uno puede decir, bueno, para tanto, bueno, para lo que era la cultura, el conocimiento de aquellos tiempos, evidentemente el Señor era tanto la actividad que tenía permanente, que uno puede suponer que en los evangelios podemos encontrar una especie de resumen. Bueno, esto es una de las conversaciones o de los momentos antes de su ascensión que tiene el Señor con los discípulos. Y entonces, bueno, pasan una cantidad de días y encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículos 6 al 11, el relato, el momento tan especial de cuando el Señor asciende al Padre. Había pasado una cantidad de días con los discípulos, se le había aparecido, había resuelto la situación con Pedro y yo creo que en aquel lugar ya no había duda de que realmente el Señor había resucitado, que estaba vivo y los apóstoles tenían dado por el mismo Señor toda la autoridad, además de haberle encomendado la tarea, tenían toda la autoridad de salir a predicar el Evangelio. Y uno piensa de aquellos tiempos que ha pasado más de 2000 años, cuántas personas, cuántos hermanos en la fe han predicado el Evangelio siguiendo de alguna manera con lo encomendado a los apóstoles, porque no lo dice la escritura, pero en otros libros, en lo que la tradición indica, los apóstoles fueron para distintos lugares y el Evangelio fue esparcido por el mundo conocido, lógicamente. Bien, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Allí tenemos el momento cumbre cuando el Señor asciende al cielo. Versículo 6 de Hechos 1 dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él le contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esa fecha y tiempo, y a ustedes no les corresponde saberlo. Uno en estos tiempos finales, han pasado más de 2000 años, y en estos tiempos finales, cuando se analiza un poco las profecías y uno ve todo lo que va sucediendo, es más que evidente que el tiempo se acerca. Lógicamente no podemos decir ni la fecha, ni nada que se le parezca. Algunos históricamente lo han intentado, pero han fallado. Y acá el Señor tiene la respuesta, ¿no?, a toda esa especulación que ha habido de su regreso. Él dice que ni la fecha y los tiempos solamente es potestad del Padre. Por eso uno simplemente puede ver los indicios y se da cuenta que ya el tiempo está llegando a su final y que la iglesia va a ser llevada por el Señor al cielo, muy pronto. Seguimos con este relato.
Bueno, repetimos el versículo 7. Él le contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder, y acá esto es un detalle muy importante, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. En la otra versión dice hasta lo último de la tierra. Esto es muy importante porque eh, esto de que van a recibir poder del Espíritu Santo era fundamental porque iban a llevar un mensaje, el mismo que nosotros tenemos y llevamos, y este mismo poder que estos apóstoles iban a recibir en Pentecostés es el mismo poder que hoy recibimos nosotros para llevar la palabra y para que el Espíritu Santo, cuando uno emita el mensaje, toque los corazones de las personas, porque no es una cuestión de convencer a alguien de una historia determinada, como pueden hacer tantos otros grupos religiosos que tienen historias fantasiosas. Esto es la verdad de Dios, pero una verdad respaldada con poder del Espíritu Santo. Por eso era muy importante lo que el Señor le estaba diciendo acá, y ellos esperaron el tiempo hasta Pentecostés, hasta que el Espíritu Santo desciende y todos son llenos del Espíritu Santo. El versículo 9, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban para verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Fíjense, imagínense el hecho este, háganse una idea de lo que sucedió ese día. Allí estaban los discípulos todavía impresionados con la presencia del Señor. El Señor les había dejado la indicación de que tenían que esperar que fueran llenos del Espíritu Santo, que fueran allí en Pentecostés, eh, recibieran el poder del Espíritu Santo para llevar el mensaje. Y entonces, bueno, cuando el Señor termina esto, su tarea, en este momento su tarea en la tierra, por lo menos físicamente estaba terminando, y entonces es levantado una nube y los apóstoles me imagino ver al Señor ascender al cielo, allí estaban las nubes y Él se va perdiendo poco a poco entre las nubes. Versículo 10 lo repito, mientras se esforzaban para verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Y acá hay algo importante, muy importante. Estos eran, por supuesto, dos ángeles que les van a decir a los apóstoles algo muy importante que tiene que ver con nuestra fe. Esto es fundamental. Hombres de Galilea, le dijeron, ¿por qué estáis aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día, y esta es la parte realmente que nos llena de alegría, de felicidad, después de todo el relato que tuvimos en la palabra de todo el sufrimiento del Señor y de su muerte, acá está la palabra que nos llena de felicidad realmente. Dice, ¿por qué estáis mirando aquí parados, mirando el cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo. Claro, había terminado. Pero les dice, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Bueno, entonces, el Señor en ese momento está ascendiendo, se va a la diestra del Padre, regresa y quedan los apóstoles, queda esta palabra tan importante de estos dos hombres. El Señor y lo dijo, y en el Antiguo Testamento también vemos muchas veces promesas y profecías del regreso del Señor y que iba a tomar a su iglesia, pero bueno, este es el momento
Y uno puede imaginarse, de acuerdo a la palabra de estos ángeles, que el Señor, uno de estos días, cuando Dios lo determine, el Señor vendrá a buscar a su iglesia. Él asciende, le deja la orden y la indicación de que esperen hasta que descienda el Espíritu Santo y sean llenos de poder a los apóstoles, ese mismo poder, como dije antes, ese mismo poder que hoy podemos tener nosotros para llevar la palabra. El Señor asciende de una manera determinada y así, de esa misma forma, el Señor se quedará allí en las nubes cuando tenga que recoger a su iglesia, y los ángeles van a recoger. Primero los muertos van a resucitar primero, los que murieron en Cristo, como dice la palabra, y después los que estemos vivos y realmente mantenemos la esperanza de estar vivos para el momento que el Señor venga a buscar a su iglesia, cuando los que quedemos todavía aquí vivos, como dice Primera Tesalonicenses, en fin, varios lugares, vamos a ser tomados en el cielo, hacia el cielo, por los ángeles, y en las nubes nos vamos a juntar con el Señor para estar siempre con Él. Muy bien, aquí termina toda esta parte de este estudio sobre el Señor Jesús, que tenían que ver con la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor, un hecho milagroso, extraordinario, que es la base de nuestra fe. Hermanos queridos, nos queda realmente agradecer muchísimo a Dios por la vida del Señor, por esta muestra de amor tan grande, que no podemos terminar de entender del todo, una muestra de amor que le costó tan caro al Señor para con nosotros. Le agradecemos a Dios por eso. Nuestra vida debe ser una vida de servicio permanente, que tenga que ver y relación con todo lo que el Señor hizo, porque realmente Él merece que nosotros le demos cada segundo de nuestra vida. Muy bien, hermanos, deseamos que Dios los bendiga mucho.